Épocas de cambio soplan sobre todas las familias, y la Casa Real no es la excepción. Pero esta vez, el viento no trae celebraciones, sino una tormenta silenciosa. Últimamente, un rumor que hiela la sangre resuena como un eco fantasma por los fríos pasillos del Palacio de Buckingham. Se dice, en voz baja, que alguien está a punto de ser borrado para siempre de la familia real. Y no, señoras y señores, no se trata del príncipe Harry, según fuentes muy cercanas al corazón del palacio. Hace tan solo unas noches, el ambiente cambió de golpe. La cámara secreta, esa habitación blindada reservada solo para las decisiones más delicadas en la historia de la monarquía, fue sellada repentinamente. Dentro de esos muros, se dice que el rey Carlos III examinó un expediente altamente clasificado sobre Meghan Markle, un documento tan impactante que dejó a sus 3 asesores más antiguos y leales con el rostro pálido y sin palabras, como si hubieran visto un fantasma. Nadie sabe con exactitud qué secretos esconde ese archivo, pero cuando Carlos finalmente emergió, su rostro tenía el color gris de la ceniza. En su mano, el puño cerrado apretaba un sobre con el sello real, de esos que solo se usan para las sanciones finales, para las decisiones que no tienen vuelta atrás. Ese sobre fue despachado esa misma noche. ¿Su destino? Montecito, California, el hogar actual de los duques de Sussex. Desde ese momento, el aire en el palacio se puede cortar con un cuchillo. La tensión es tan espesa que incluso el personal más veterano se niega a pronunciar el nombre de Meghan Markle en voz alta. Pero, ¿qué ha descubierto exactamente el rey? ¿Por qué una sola carta sellada podría ser suficiente para destruir el futuro de Meghan en la familia real para siempre? Para entender este final, debemos mirar atrás, hacia una tarde tardía de diciembre. La luz crepuscular de invierno se deslizaba por las inmensas ventanas góticas del Palacio de Buckingham, proyectando sombras largas y tristes sobre la gruesa alfombra persa de la Sala 5. Esta cámara, que ha sido testigo de siglos de ceremonias, era ahora el escenario de una reunión urgente a puerta cerrada. Sin prensa, sin protocolo, sin desfiles. Solo el rey Carlos y los 3 hombres en quienes más confía en este mundo. El rey Carlos, el heredero que se preparó toda una vida para proteger la estabilidad de la corona, se sentó a la cabecera de la mesa, con el cansancio pintado en los ojos, pero con una resolución firme. Habían pasado casi 3 años desde que Harry y Meghan dieron la espalda a Gran Bretaña, desatando una tormenta de caos mediático como nunca antes se había visto. A través de todo, el rey había soportado con paciencia, aferrándose al delgado hilo de los lazos familiares, una esperanza heredada de su difunta madre. Pero esa paciencia, amigos míos, estaba ahora tambaleándose al borde del abismo. A su lado estaba Sir Julian Hawthorne, un consejero veterano de mirada aguda tras sus gafas de montura metálica. Carlos lo había enviado en la misión más delicada: vigilar silenciosamente cada paso de los duques de Sussex en América. Públicamente, el palacio mantenía un silencio digno, pero en privado, una red de inteligencia tejía su tela, rastreando cualquier cosa que pudiera dañar la imagen de la monarquía. Hawthorne comenzó su informe. No ofreció chismes de pasillo, sino inteligencia pura, recopilada meticulosamente durante meses. «Su Majestad», dijo con voz grave, «el informe final está completo. La duquesa de Sussex no está simplemente construyendo una marca personal. Ella está construyendo una red internacional de influencia y sutilmente se está posicionando como la heredera espiritual e incluso como la representante alternativa de la imagen oficial de la corona británica». Carlos inclinó levemente la cabeza, sintiendo el peso de cada palabra. Desde que dieron un paso atrás, la pareja había perseguido proyectos mediáticos. Pero lo que Hawthorne puso ante él iba mucho más allá de simples carreras independientes. El asesor abrió el expediente y proyectó imágenes, fotografías tomadas en eventos privados, grabaciones encubiertas de reuniones tras bastidores en California. En esos documentos,
Se mostraba a Meghan usando un lenguaje que implicaba una conexión inquebrantable con el legado real británico. Nunca reclamó títulos directamente, es cierto, pero en reuniones con grandes inversores, ella creaba hábilmente la ilusión de que sus iniciativas eran la evolución moderna del trabajo real, algo que, dejaba entender, el propio Reino Unido había fracasado en lograr. Una grabación en particular envió un escalofrío por toda la sala. En una discusión con una ONG global, Meghan insinuó que ella era el verdadero puente hacia la juventud y las naciones en desarrollo, un papel que aquellos en Londres, según ella, ya no parecían comprender. Dentro de Carlos, la conmoción inicial dio paso rápidamente a una profunda desilusión. Desde el momento en que Meghan entró en la familia, las tensiones implacables habían herido a la institución. Y Carlos siempre había esperado que el tiempo curara las fracturas. Había absorbido las entrevistas, las acusaciones, las memorias polémicas. Pero esto ya no era una crítica. Esto era una operación paralela, una apropiación sistemática de la imagen de la monarquía diseñada para suplantar su legitimidad. Esto era una guerra simbólica. Ella está intentando polarizar la monarquía misma, Su Majestad, concluyó Hawthorne, sentenciando la verdad. De un lado está la corona británica tradicional y anticuada. Del otro, su monarquía reformada en América, global, progresista, con visión de futuro. Ella usa sus raíces reales como plataforma de lanzamiento, mientras se proclama a sí misma como la alternativa moderna y superior. Y así, con la verdad desnuda sobre la mesa, el destino de la familia real estaba a punto de cambiar para siempre. Carlos cerró los ojos, buscando un momento de paz en la tormenta. Su mente viajó hacia atrás, recordando la videollamada que había realizado solo unos días antes. Había sido un último intento, una advertencia discreta de un padre a una nuera. Pero en esa pantalla, Meghan ya no llevaba el semblante de la mujer herida o incomprendida. No, señores. Ella irradiaba la fría confianza de quien ha llegado a la meta. ¿Qué dijo exactamente cuando llamé?, preguntó Carlos, con la voz baja y cargada de cansancio. Hawthorne, siempre estoico, respondió sin dudar. No admitió nada, Su Majestad. En cambio, habló en términos velados y terminó con una pregunta retórica que lo dice todo. Una nueva era, señor. Tal vez requiera un nuevo símbolo. Aquello fue un desafío inconfundible. Esas palabras cortaron la paciencia restante de Carlos como una hoja de acero fría. Él siempre había querido la paz. Había luchado por preservar la unidad familiar incluso después de la partida. Pero este desafío le hizo ver con claridad una verdad dolorosa. Esto ya no era personal. Era una crisis constitucional de imagen. Una monarquía no puede sobrevivir con dos centros de poder simbólico compitiendo entre sí. La reunión terminó rápidamente. No se anunció ninguna decisión inmediata al mundo, pero el consenso pesaba en el aire como una losa de plomo. Cuando los asesores se marcharon, Carlos se levantó y caminó hacia la alta ventana. Afuera, una lluvia fina golpeaba el cristal, pintando un Londres de color gris acero, triste y silencioso. Miró hacia los jardines del palacio, recordando las celebraciones y las cálidas reuniones familiares de antaño. Pensó en los juramentos de deber que había hecho a la nación, la responsabilidad que cargaba sobre sus hombros desde el nacimiento. Proteger la monarquía no era simplemente preservar una institución antigua, era salvaguardar un símbolo nacional. Si permitía que Meghan continuara construyendo este imperio paralelo, aunque solo fuera simbólico, sentaría un precedente peligroso que podría socavar la legitimidad misma del trono. Carlos exhaló un suspiro largo y pesado. El calor de la chimenea no podía tocar el frío que se había instalado en su corazón. He sido paciente el tiempo suficiente, susurró casi para sí mismo. Si ella ha elegido verdaderamente la confrontación, entonces debo defender la corona a cualquier precio, incluso si eso significa cortar los lazos para siempre. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear, pero la habitación permaneció sumida en una sombra tenue, preparándose para una decisión que cerraría, de una vez por todas,
el capítulo más turbulento de la historia real reciente. Mientras tanto, la maquinaria de la guerra silenciosa se movía rápido. 72 horas después de la reunión sellada en el Palacio de Buckingham, Sir Julian Hawthorne ya estaba de vuelta en los Estados Unidos. Esta vez, su misión no era una vaga recopilación de inteligencia. Él estaba cazando. Buscaba pruebas irrefutables de un intento de usurpación de la imagen de la corona. Al otro lado del Atlántico, Meghan Markle estaba acelerando sus planes, como si pudiera sentir el silencio ominoso de Londres y lo confundiera con vacilación. Ella creía firmemente que el rey Carlos, con su naturaleza conciliadora y su pavor a otra guerra mediática pública, nunca se atrevería a tomar una acción decisiva. Esa convicción se había convertido en el combustible de su audacia. Dentro de la extensa mansión de Montecito, Meghan convocó a su equipo elegido a dedo, o más bien, a su recién formado Consejo Asesor Internacional. Era una asamblea de jugadores de poder, activistas sociales célebres, estrategas de comunicaciones globales y donantes tecnológicos multimillonarios. Habían sido reclutados no solo por su prestigio, sino por su capacidad para proporcionar una plataforma totalmente independiente del alcance de Londres. Vestida con un traje de poder meticulosamente elegido, Meghan irradiaba una autoridad inquebrantable, colocándose siempre en el centro exacto de cada decisión. «Vamos a convertirnos en la monarquía moderna que el mundo realmente quiere», declaró a su círculo íntimo. Nunca dijo la palabra reemplazar directamente. Sin embargo, cada plan, cada documento interno, lo gritaba en silencio. Hawthorne y su equipo se centraron en los registros legales y las marcas comerciales. Rápidamente descubrieron una avalancha de nuevas solicitudes con nombres y símbolos diseñados deliberadamente para borrar las líneas. El logotipo que sus diseñadores estaban refinando presentaba una corona estilizada, lo suficientemente sutil como para esquivar demandas inmediatas, pero lo suficientemente inconfundible como para desencadenar asociaciones reales instantáneas en la mente del público internacional. Además de eso, Meghan había programado una serie de cumbres de alto perfil en 3 continentes bajo la bandera de la Iniciativa del Legado Global. Los eventos estaban organizados con grandeza, con discursos principales sobre responsabilidad social y herencia cultural, y con Meghan, por supuesto, en el centro del escenario. Los grandes patrocinadores corporativos, deslumbrados por la mezcla de glamour real establecido y pensamiento reformista moderno, se apresuraron a unir sus marcas. Veían en ella un icono fresco, adyacente a la realeza, libre del protocolo polvoriento, y olían un enorme potencial comercial. Meghan estaba totalmente consumida por la construcción de su propio imperio. Trabajaba sin pausa, embriagada por la sensación de orquestarlo todo ella misma. Las llamadas de advertencia de Londres solo reforzaban su convicción de que el palacio tenía miedo y trataba de controlarla. Todavía creía que los lazos de sangre harían temblar a Carlos. Mientras tanto, en las sombras, Hawthorne cavó más profundo en las filtraciones del propio equipo legal de Meghan. Y allí desenterró el borrador de un documento programado para ser revelado en la cumbre inaugural. Un manifiesto internacional envuelto en un lenguaje noble sobre la paz y el humanitarismo, pero que escondía una ambición que haría temblar los cimientos de Buckingham. Su verdadera intención destilaba veneno. El manifiesto de Meghan no era solo marketing. Sutilmente reclamaba que ella estaba asumiendo la sucesión de la imagen y el espíritu de la monarquía en áreas donde la corona británica tradicional supuestamente ya no podía llegar. Esto ya no era una marca personal. Esta era la declaración de un trono sociopolítico paralelo. Ese manifiesto se convirtió en la pistola humeante que el rey Carlos había estado esperando. Cruzaba la línea de la independencia para entrar en el terreno del desafío abierto. Hawthorne lo compiló todo: registros de marcas, calendarios de cumbres, listas de patrocinadores y, lo más condenatorio de todo, el borrador del manifiesto internacional. Encuadernó todo en un expediente tan hermético y despiadado como una acusación criminal. A altas horas de la noche, en un apartamento discreto de Londres, Carlos recibió el paquete a través de un canal de seguridad absoluta.
Se sentó solo bajo el brillo de una única lámpara de escritorio, pasando página tras página. Cuando llegó al logotipo de la corona estilizada y a las veladas pretensiones de sucesión real en el manifiesto, la tristeza y la decepción que le habían pesado durante años se evaporaron. En su lugar, nació la resolución gélida de un soberano. Carlos dejó la carpeta sobre la mesa de roble. El sonido seco rompió el silencio. Miró fijamente el borrador donde Meghan había convertido en arma el mismo prestigio real que una vez compartió, usándolo para redibujar el mapa del poder. Su mirada se endureció como el acero templado. Un largo y letal silencio llenó la habitación. Después de años de paciencia y esperanzas que se desvanecían, Carlos finalmente entendió que la confrontación era inevitable y que, en este punto, la concesión era simplemente debilidad. «Es hora», murmuró, apenas audible incluso para sí mismo, «de redibujar la línea». El rey se levantó y caminó hacia la ventana, listo para emitir un decreto irrevocable, uno que redefiniría para siempre el vínculo final entre la corona y la nuera que había elegido el camino de la rivalidad. A la mañana siguiente, en el palacio de Buckingham, el aire se sentía espeso, como si una niebla pesada se hubiera filtrado a través de las paredes. Se había convocado una sesión de emergencia del Consejo Privado. Era la reunión más rara y solemne de asesores principales, funcionarios del gabinete y las mentes legales más formidables de la corona. Solo se reunían en pleno cuando la institución misma enfrentaba una amenaza existencial. El rey Carlos se sentó en el centro de la larga mesa. La fatiga y la vacilación de los últimos días habían desaparecido. En su lugar había una determinación inquebrantable. Ante él yacía el expediente de Hawthorne, la evidencia irrefutable de que Meghan estaba explotando deliberadamente los títulos y las asociaciones reales para erigir un imperio rival. Tal conducta fue considerada una grave violación de los principios fundacionales de la monarquía. Los asesores legales, con rostros graves, presentaron 3 medidas intransigentes, cada una arraigada en cláusulas constitucionales y precedentes históricos, diseñadas para cortar a Meghan de toda conexión oficial restante. Primero, una orden judicial clara y pública que le prohíbe usar cualquier símbolo, referencia o implicación real en sus empresas comerciales o caritativas. Segundo, la revocación inmediata de todos los privilegios residuales. Cada última cortesía informal, cada detalle de seguridad o trato preferencial que el palacio había mantenido en silencio, desaparecía. Esto cortaría cualquier atadura legal y financiera remanente. Tercero, una declaración formal de que la corona cesaría toda protección o intervención en tormentas mediáticas y disputas legales internacionales que la involucraran. A partir de ese momento, ella enfrentaría al mundo como una ciudadana privada común. La discusión fue breve y despiadada. Nadie en la sala creía ya que la negociación o la concesión fueran posibles. Todos entendían que una mayor demora solo daría legitimidad al imperio en la sombra, que se levantaba al otro lado del océano. Carlos escuchó las presentaciones finales y luego levantó una mano. Los instrumentos legales ya estaban preparados, páginas densas de un lenguaje preciso e implacable. El rey levantó la pluma estilográfica de oro, un acto tan ceremonial como sísmico. Cuando Carlos firmó, no hubo pausa, ni un parpadeo de duda. El trazo de la pluma no simplemente autorizaba documentos. Cerraba una puerta de golpe para siempre. Un capítulo largo y tumultuoso terminó con el tranquilo rasguño de la tinta sobre el pergamino. A miles de kilómetros de distancia, en la mansión de Montecito bañada por el sol, Meghan estaba en la cima de su confianza. Estaba revisando el guión final para la próxima cumbre global, segura de que su estrategia era impecable y de que Carlos nunca se atrevería a tomar represalias. Pero incluso antes de que la declaración del rey se hiciera pública, la tormenta estalló. No desde Londres, sino desde sus propios aliados. Una ola gigantesca de correos electrónicos de cancelación se estrelló en las bandejas de entrada de su equipo casi simultáneamente.
socios internacionales, corporaciones multinacionales, grandes fundaciones benéficas, todos compartían el mismo terror: ser vistos como opositores abiertos a la corona británica, una institución cuyo alcance político y cultural empequeñecía a cualquier marca individual. Los patrocinadores de mucho dinero no tenían intención de apostar su reputación en una guerra simbólica, especialmente una vez que los susurros sobre la autocoronación de Meghan comenzaron a circular en los círculos de élite. La caída había comenzado. Para los hombres de negocios, el dinero tiene miedo al ruido. Para ellos, la seguridad y la permanencia de la monarquía establecida valían mucho más que el atractivo arriesgado de una reformadora rebelde. Las retiradas llegaron a la velocidad del rayo, incluso antes de que la declaración de Carlos llegara a los cables de noticias. Fue un golpe asestado no por enemigos, sino por las mismas personas que ella había contado como amigos. En su estudio, Meghan recibió la llamada llena de pánico de su gerente de marca. Exigió ver su bandeja de entrada personal. Y entonces, señoras y señores, la pantalla se inundó de líneas de asunto marcadas en rojo sangre. Cancelación de asociación. Aviso de retirada. Proyecto puesto en espera indefinida. Todo lo que ella había construido, el consejo asesor, los acuerdos de patrocinio, la gran visión, parecía desintegrarse en tiempo real, deshaciéndose como un castillo de naipes bajo la lluvia. Se quedó mirando el monitor, con la incredulidad clavándola a la silla. La mano que una vez había saludado desde los balcones del palacio y que más tarde comandó imperios mediáticos, ahora temblaba sobre el teclado. «No», susurró con la voz quebrada. «Esto no puede estar pasando. No pueden abandonarme tan rápido». Su orgullo y su certeza se derrumbaron. Ella había apostado todo a la vacilación de Carlos y a la adoración del mundo. Ahora veía, con horror, que había calculado mal ambas cosas. Esa llamada de advertencia del rey no había sido debilidad. Había sido la última cortesía antes de que cayera la guillotina. Se sentó inmóvil, mientras un aislamiento aplastante caía sobre ella como un sudario. Era el primer temblor inconfundible de un imperio a punto de desmoronarse. A la mañana siguiente, la declaración del rey Carlos se transmitió en todo el mundo. El lenguaje era medido, comedido y escrupulosamente cortés. El nombre de Meghan Markle nunca se mencionó, y mucho menos se atacó. Sin embargo, el mensaje era inconfundible: una ruptura total y final. El anuncio declaraba que la familia real británica reafirmaría los principios que rigen el uso de títulos, símbolos y asociaciones oficiales, agregando que todos los privilegios que no pertenecieran a los miembros activos serían revisados y retirados. Aunque no se pronunció una sola palabra hostil, la prensa y el público entendieron al instante. Fue un ataque quirúrgico diseñado no para crear espectáculo, sino para aislar a un individuo por completo. El efecto dominó que Meghan había temido comenzó a desarrollarse de inmediato. Su consejo asesor internacional, ya fracturado por la fuga de los principales patrocinadores, se disolvió formalmente. Nadie deseaba permanecer atado a una figura que la institución de su origen acababa de repudiar públicamente. Aquellos que la habían aclamado como una pionera, ahora solo veían un riesgo legal y reputacional. En las oficinas de marcas de Estados Unidos y Europa, las solicitudes que llevaban sus escudos y nombres casi reales fueron congeladas. El decreto de Carlos dio a las autoridades el pretexto perfecto para investigar el uso indebido de símbolos nacionales. El sueño de una marca global construida sobre el prestigio real se evaporó en horas. Dentro de la mansión de Montecito, Meghan oscilaba entre el shock y la furia. Trató de salvar los últimos restos de control, convocando a los pocos leales que quedaban, ahora solo un puñado asustado, para un consejo de guerra de emergencia. Quería una conferencia de prensa, un contraataque desafiante para presentarse como la víctima de la venganza institucional y el poder arcaico. Pero los teléfonos permanecieron en silencio. Las principales cadenas y medios que una vez lucharon por sus exclusivas, ahora mantenían la distancia.
Cubrir su defensa se interpretaría como tomar partido contra la corona, un riesgo que pocos conglomerados mediáticos globales estaban dispuestos a correr. Los antiguos socios la borraron de sus sitios web con una prisa casi indecente. Fotos, videos, testimonios brillantes, todo se desvaneció de la noche a la mañana. Cada rastro de colaboración pasada fue borrado para evitar la contaminación. El aislamiento fue rápido y despiadado. Y entonces, el golpe mortal vino desde adentro. Un informante de confianza, herido por la aceleración imprudente de Meghan, a pesar de las advertencias de Londres, entregó silenciosamente un alijo de correos electrónicos internos a un importante periódico británico. Los mensajes confirmaban no solo el alcance total de la iniciativa del legado global, sino que contenían referencias explícitas a Meghan, reclamando autoridad real y posicionándose como la sucesora espiritual. La historia detonó en todo el planeta. De la noche a la mañana, la narrativa cambió. Ya no era una exiliada trágica. Meghan ahora era retratada como la arquitecta de un audaz intento de toma de poder. De nuera agraviada, pasó a ser una usurpadora calculadora. La tormenta mediática se convirtió en una ola global de indignación pública, no solo desde Gran Bretaña, sino desde cada rincón que todavía veneraba la monarquía. Meghan, leyendo los titulares, se encontró incapaz de responder. Se sentó inmóvil en la vasta y oscura sala de estar. Los candelabros de cristal estaban apagados. El espacio diseñado para proyectar calidez y poder se sentía ahora cavernoso y gélido. Su teléfono inteligente, una vez un instrumento de dominio, yacía inerte sobre la mesa de café, finalmente silencioso. Después de horas de notificaciones implacables, se estaba ahogando en una quietud aterradora. Cada voz que había prometido apoyo, cada socio que había aplaudido su visión, se había desvanecido. Ella había confiado en el poder de los medios estadounidenses y la adoración pública, pero ambos la habían abandonado. En el mismo instante, los reflectores de seguridad fuera de las puertas se atenuaron uno por uno, hasta que solo quedó la quietud. Ella miró hacia las sombras de la habitación vacía, sintiendo cómo la soledad se filtraba en sus huesos. «¿Por qué todos me han dejado?», susurró roncamente hacia el vacío. Este fue el vértice del colapso. No hubo una batalla final dramática, ni un enfrentamiento público con fuego y furia. Solo hubo un desenlace rápido, silencioso y totalmente desesperado. El imperio construido en la oscuridad se había derrumbado bajo el peso de su propia ambición y la voluntad fría e implacable del trono británico. En el estudio privado del Palacio de Buckingham, el rey Carlos leía los informes finales del equipo de Hawthorne. Los papeles ya no hablaban de agresión, sino de la asombrosa velocidad y la minuciosidad del colapso. Meghan Markle, que solo unos días antes era una rival internacional formidable, había quedado reducida al aislamiento total. Sus asesores lo describieron como una victoria estratégica limpia. La imagen y la legitimidad de la corona estaban aseguradas, las fronteras redibujadas para siempre. Sin embargo, el rey no sentía nada del triunfo que los informes implicaban. Carlos era un soberano, sí, pero ante todo era un padre. Al emitir el decreto, había cortado de una vez por todas cualquier lazo restante con una mujer que alguna vez había sido familia, y al hacerlo, sabía que había infligido un dolor fresco a su propio hijo. Su mirada se detuvo en una vieja fotografía familiar sobre el escritorio, una tomada en los primeros días, cuando Meghan todavía era parte de ellos, antes de que las grietas se convirtieran en abismos. Recordaba las sonrisas, la esperanza. Recordaba los esfuerzos genuinos que había hecho para darle la bienvenida, para reconciliar la tradición con la nueva energía que ella traía. Sabía que estas medidas drásticas habían sido necesarias para salvaguardar los cimientos de la monarquía. Si hubiera dudado, no solo la imagen, sino la estabilidad a largo plazo de la institución habría estado en peligro por reclamos paralelos que podrían haber sembrado confusión en todo el mundo.
Sin embargo, entender el deber no hacía nada para calmar el dolor de la pérdida personal. Esa era la carga eterna de la corona, tener que elegir entre la nación y la familia. Carlos dejó la fotografía a un lado y soltó un suspiro largo y cansado. Sabía que el distanciamiento permanente de un miembro de la familia era un precio terrible, pero la elección de Meghan de seguir adelante con su imperio, incluso después de cada advertencia, no le había dejado espacio para retirarse. Él había sido paciente. La imprudencia de ella lo había obligado a desenvainar la espada de la autoridad real. Hawthorne entró silenciosamente con un último documento clasificado de una fuente gubernamental. Su contenido subrayaba la urgencia de lo que acababa de hacerse. El archivo revelaba que, si Carlos hubiera esperado solo unos días más, un poderoso organismo internacional se estaba preparando para emitir una declaración respaldando el proyecto de Meghan e incluso reconociéndolo como una iniciativa liderada por una figura real significativa. Ese reconocimiento simbólico habría creado un precedente peligroso, debilitando severamente la narrativa oficial del Palacio de Buckingham y resultando casi imposible de deshacer. Carlos cerró la carpeta. La tristeza dio paso a una tranquila vindicación. Había actuado en el momento preciso, evitando un desastre de legitimidad. La decisión irrevocable había puesto fin al peligroso juego que Meghan había comenzado. El rey se levantó y caminó hacia la ventana que daba a los jardines silenciosos. Había preservado la corona británica, pero había perdido una pieza de su familia, por muy problemática que esa pieza se hubiera vuelto. Regresó al escritorio y miró una vez más la vieja fotografía. Cerró los ojos, como si hablara consigo mismo o con un recuerdo ya distante. «Nunca quise perder a nadie», susurró con la voz baja y áspera. «Pero a veces proteger a la familia significa aceptar que uno debe perderse en el camino». Esa era la verdad dura y despiadada de la responsabilidad real. La decisión había sido tomada, las consecuencias aceptadas. Esta era la tristeza solitaria de un rey que había cumplido con su deber, incluso cuando el costo era una herida que nunca sanaría por completo. A raíz de la declaración inequívoca del rey Carlos, la familia real británica se movió rápidamente hacia una fase de estabilización y renovación deliberada de su imagen. Lejos de ser un mero reflejo defensivo, el momento se aprovechó como una oportunidad para reafirmar los valores fundamentales y aclarar el papel de la institución en el mundo moderno. El palacio reveló un plan detallado titulado «Remodelando la cara pública de la monarquía», poniendo un enfoque intransigente en los miembros de la realeza que trabajan y en los proyectos heredados de larga data. Los expertos en comunicación internacional describieron unánimemente la medida como necesaria y perfectamente oportuna. Retrataron a Carlos no como un monarca reaccionario, sino como un líder que había dado el paso doloroso, pero esencial para salvaguardar la integridad de la corona. El público, agotado por años de ser arrastrado a través de una guerra mediática personal, suspiró con alivio colectivo al ver una línea clara y brillante finalmente trazada. La ambigüedad había terminado. El lugar futuro de Meghan Markle en cualquier narrativa oficial había sido borrado permanentemente. Londres reanudó su ritmo con eficiencia tranquila. Los eventos estatales se desarrollaron con la dignidad y el decoro acostumbrados, ya no eclipsados por rumores o dramas del otro lado del Atlántico. Liberada para concentrarse en sus deberes, la monarquía recuperó rápidamente el respeto y la buena voluntad de una mayoría cansada de las disputas privadas. La tormenta había pasado, y la corona, aunque con cicatrices, permanecía firme. En su oficina del Palacio de Buckingham, Sir Julian Hawthorne guardaba las últimas carpetas clasificadas. Cerraba formalmente el libro de su operación encubierta. Sentía la tranquila satisfacción de un hombre que había eliminado una amenaza latente y grave para la institución. El deber estaba cumplido. Sin embargo, señoras y señores, justo cuando limpiaba su escritorio, llegó un mensaje anónimo a través de un viejo canal encriptado que rara vez usaba. El texto era corto, frío.
casi desprovisto de amenaza personal. Sin embargo, plantó una sutil semilla de inquietud en el corazón del veterano asesor. Hawthorne se quedó helado. Miró fijamente la pantalla, preguntándose si aquello era solo la bravuconada vacía de un partidario obsesivo o una advertencia genuina de alguien dentro del antiguo círculo de Meghan. Conocía su carácter demasiado bien. Esta derrota no extinguiría su ambición. Solo la llevaría a la clandestinidad, la haría más cautelosa, más paciente. El aislamiento y la humillación pueden ser un combustible poderoso para un eventual regreso, para una venganza calculada. Él sabía que no podía descartar esa posibilidad. Esa misma tarde, en el castillo de Balmoral, lejos del clamor y el ruido de Londres, el rey Carlos caminaba lentamente por los jardines. El aire era fresco y silencioso. La pálida luz del sol de diciembre caía sobre los macizos de flores que se desvanecían, todavía hermosos en su obstinada resistencia al invierno. Paseaba con las manos cruzadas a la espalda, saboreando un raro momento de paz. La decisión había sido tomada y ejecutada. Ahora debía vivir con ella. No buscaba la alegría del vencedor, sino solo la aceptación tranquila de un soberano que había hecho lo que el deber exigía. Carlos se detuvo junto a un rosal blanco de floración tardía que luchaba contra la estación. Estudió los pétalos y luego miró hacia la distancia. Habló suavemente, como si se dirigiera a la tierra y a los árboles que lo rodeaban. Fue una afirmación final de lo que había hecho. El honor de la corona debe protegerse incluso cuando el precio es la partida. Esa fue la frase final del último capítulo del conflicto. La monarquía había redibujado sus fronteras. Meghan había sido extirpada del reino de los símbolos. Sin embargo, el mensaje anónimo todavía flotaba en el aire, insinuando que la historia podría no haber terminado, sino solo suspendida. El futuro podría traer nuevos desafíos. Pero en ese momento, en Balmoral, la tranquilidad había regresado al trono. Regresado al trono. Regresado al trono. Regresado al trono. Regresado